Nos acompaña Víctor Andrés García Belaúnde. Él es uno de los representantes más importantes de Acción Popular y además ha sido tal vez debe ser uno de los congresistas con más experiencia en nuestro país, que conoce el trabajo del Congreso desde dentro. Con él hablamos justamente de la situación del país y cuál es lo que se espera que haga el Congreso con respecto a los congresistas que están dentro del caso Los Niños, los de Acción Popular, por supuesto, sobre todo. Muy buenos días, Víctor Andrés, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Patricia? Un placer saludarte y conversar contigo. Siempre un gusto, Víctor Andrés, aunque los tiempos no están como para muchas celebraciones, desgraciadamente. Han sido días duros, arduos, complejos, en los que hay que decirlo, no es fácil encontrar el equilibrio, pero creo que no podemos abandonar, buscarlo, ¿no es cierto? No podemos en ningún caso sumarnos a voces violentistas de uno u otro lado. Alguien tiene que poner la calma. No, lo hemos dicho 100 veces desde acá, no creemos que lo que esté enfrentando la señora Boluarte ni lo ha escogido ella, ni es fácil, pero eso no quiere decir que no lo tenga que hacer bien. Nos gustaría escuchar tu opinión sobre lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, este número de muertos y esta ola de violencia que hay que decirlo, creo podemos pensar que por lo menos hay una masa indignada que salió a protestar y que probablemente sus demandas siguen ahí, pero que ha decidido parar la protesta por un momento, ¿no? Bueno, Patricia, ante todo yo quiero decirte lo siguiente. Estamos en una crisis, es cierto. Saldremos de ella también, es cierto. No es la peor crisis de los últimos tiempos. No es la peor. Claro, eso tampoco es un consuelo. Hay que recordar que durante 14 meses del año 33 al 34, a raíz del asesinato del presidente Sánchez Cerro, hubieron en 14 meses en el Perú 7 presidentes. 7 presidentes. Bueno, hoy día tenemos del 16 a la fecha, que son 7 años, digamos, 6 presidentes. O sea, si en esa época teníamos un presidente cada 2 meses, hoy día tenemos un presidente cada 12 meses, o 14 meses, digamos. O sea, la situación es grave, por supuesto, y penosa, pero hay que recordar que ha habido situaciones peores en el Perú en el pasado reciente, corto, no tan lejos, sin tocar el siglo XIX, que ha sido un siglo mucho peor, pero hemos salido siempre adelante, siempre adelante. Así que yo confío que esto sea pasajero, y que entremos todos a una profunda reflexión y hagamos un mea culpa de lo que ha pasado y reconstruir el país, reconstruir la confianza entre el ciudadano y la autoridad y seguir adelante. Ahora, porque el Perú no aguanta un tiempo más bajo esta incertidumbre y inestabilidad, ¿no? Me cuelgo de esa reflexión, Víctor Andrés, que me parece muy interesante porque efectivamente, menos mal, no estamos en nuestro peor momento. Lo que sí, hay dos cosas que creo que impresionan y que tal vez sí es hora de mirar con preocupación. Primero, que estamos hablando de hace más de 100 años, digamos, ¿no? Estamos hablando del 33, estamos hablando de hace casi 100 años. Y uno esperaría haber avanzado más, ¿no es cierto? Ha habido cosas que ya deberíamos haber superado. Y si bien la cosa ha sido más crítica en otros momentos, a estas alturas sí parece haber fracturas irresueltas en nuestro país que nos van a seguir pasando factura y que no nos van a dejar seguir avanzando, ¿no? Tal vez no nos ponen en el mismo lugar que antes, pero no nos ponen en el lugar donde debiéramos estar. Años, Víctor Andrés, has mirado la política y has participado de ella. Y hay cosas que se han ido precarizando y que tendrían que haber avanzado. Si tuvieras que elegir 2, 3 cosas que nos están colocando en este lugar porque no las hemos manejado bien, históricamente, ¿cuáles serían? A ver, yo quisiera hacer una reflexión también sobre lo que pasa en Estados Unidos hoy, donde después de 9 o 8 votaciones, McCarthy no puede ser elegido presidente de una de las cámaras del Congreso americano. Y eso es una repetición de lo que pasó en Estados Unidos el año 1955, donde hubo más de 100 votaciones para elegir al presidente de una de las cámaras del Congreso americano. O sea, lamentablemente las cosas se repiten
con otros actores, pero más o menos se repiten de una manera muy parecida. Ahora bien, ¿qué cosa ha pasado en el Perú? Yo creo que en el Perú hemos ido a un ritmo de choque, de colisión, como dicen los marinos, de una manera certera, sin darnos cuenta que esto estaba pasando y sin evitarlo. Creo que ha habido muchos defectos y muchos males. A mi modo de ver, un mal importante ha sido la unicameralidad, que siempre lo dijimos en su momento, que no iba a funcionar. La unicameralidad no ha funcionado en el Perú y han insistido un sector, un grupo importante, en este caso los fujimoristas, que después cambiaron, en no modificarla porque era una hija de ellos. Y eso ha sido fatal. Con Paniagua, bueno, Paniagua pudo imponerse por su autoridad en un gabinete presidido por Pérez Cuéllar ante un escándalo tremendo. El Congreso reflexionó, pero después con Toledo hubo cierta inestabilidad, hubo que negociar con ellos. Con el APRA sabía negociar, tenía operadores importantes que negociaban, pero en el caso de Toledo, de Alan García, de Humala, bueno, y después PPK, que es el que peor negociaba, digamos, todos esos gobiernos, después del Fujimorismo, porque el Fujimorismo tenía cierta hegemonía y no se notaban estas fisuras, digamos, pero estos gobiernos no han tenido mayoría parlamentaria, ninguno, y las cosas han funcionado. Entonces, ¿por qué? Porque más o menos podían negociar, pero siempre han sido negociaciones complicadas y mayorías precarias. Hoy día, con Kuczynski ya entró pues el lobismo, entró la experiencia, entraron gente que creía pues que las cosas eran más sencillas, y de ahí empieza a deteriorarse el país con Vizcarra, que lamentablemente se le apoyó en las cosas que quiso hacer, y después viene, bueno, lo de Merino, lo de Sagasti, lo de Castillo. Todo esto ha permitido una inestabilidad porque no había una sola Cámara que representaba atomizadamente a todo el Perú. No había una Cámara encima reflexiva o que controle la de abajo, ni que represente la unidad de la República. Hoy hay problemas en Puno, pero no hay una Cámara que esté por encima de Puno. Una Cámara de Senadores resolvería lo de Puno. Ahí sí discrepo en el diagnóstico, porque el problema es que si tienes una crisis de representatividad tan grande, tan grande, ojo, más allá de que los congresistas de uno u otro gobierno o falta de congresistas haya sido, por supuesto, un problema, que lo es, cuando hablemos solo, por ejemplo, de Acción Popular. Acción Popular ha tenido, independientemente del gobierno de turno, un deterioro en su representación, en su visión, que es muy triste. Y yo no lo digo como una crítica, lo digo con pesar. Lo digo con pesar, como lo digo de cualquier grupo político que ha perdido sustancia, que ha perdido capacidad de ser un reflejo de lo que la gente quiere. Entonces, si ponemos... Estoy totalmente de acuerdo que 2 cámaras son necesarias. Estoy totalmente de acuerdo que los congresistas se deben de reelegir, aunque sean medidas impopulares. Pero si la representación no mejora, Víctor Andrés, lo mismo va a ser. Más gente haciendo lo que le da la gana. Porque hoy día lo que tenemos es gente que vela por sus propios intereses. Ahí están los niños de la Acción Popular, con los que Acción Popular está furiosa justamente por eso, ¿no? Claro, pero por eso mismo tiene que haber eso de que haya personas que se dedican a la política para defender sus intereses. No es una cosa nueva, lamentablemente, no es una cosa nueva. Pero sí es nuevo que haya pues toda una bancada, como el caso nuestro de Acción Popular, que me da mucha pena decirlo, que de 14, 12, según hemos visto en los periódicos el día de ayer y los días de ayer, estén denunciados por niños y por haber traficado con su influencia. Pero claro, también hay que darse cuenta que un Congreso pequeño de 120 primero y 130 miembros el día de hoy es un Congreso que lo manejas muy fácilmente. Por eso es que Fujimori lo hizo así, porque lo manejaba con... Es decir, el Congreso del año 2000 lo manejabas con 10 o 15 personas como lo manejas ahora. Pero si por ejemplo, un Congreso mucho más grande, el diseño, un Congreso más grande y 2 cámaras sería más complicado. El diseño no ayuda y favorece la corrupción y favorece el manejo, evidente. Pero ¿y Acción Popular por qué se degrada? Si es que, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es
¿Cuál es, Víctor Andrés, el diagnóstico para haber llegado al punto al que han llegado? Que para mí Acción Popular representa dos cosas graves. Una falta de norte y claramente, por lo menos, deben ser más, pero por lo menos de la vista para afuera, dos grupos en pugna que quieren cosas totalmente distintas y que se anulan los unos a los otros. Cero visión de país, cero visión común. Bueno, en el caso de Acción Popular estamos analizando el tema nosotros constantemente. Una de las cosas que ha afectado a esto y que ha fomentado todo esto en Acción Popular es el propio Jurado Nacional de Elecciones, que no ha reconocido en los últimos 6 o 7 años ninguna dirigencia del partido. O sea, las normas se han hecho de tal manera, tan rígidas y con unos reglamentos tan absurdamente radicales, que hoy día quien decide quién es secretario general de tu partido o quién no lo es el Jurado Nacional de Elecciones. Y en el caso nuestro, los últimos 4 secretarios generales no han sido reconocidos por la Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, no podemos tener autoridades, ni siquiera recibir los fondos del Estado. Pero y entonces, ante esa falta de autoridad, bueno, viene el caos. Pero, Víctor Andrés, ustedes no son el único partido que hay en el Perú y sí son uno de los más antiguos. No, sí, y no todos están en esa situación y todos siguen las mismas reglas. Uno, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene la culpa de las... Perdóname, voy a ser directa porque tú sabes que directa soy y podemos discrepar con altura siempre. No tiene la culpa de los desatinos y desplantes de la señora Alba. No tiene la culpa de que de uno y otro lado... tanto lo que se considera una cúpula limeña, y digo se considera, no digo que sea así, pero es lo que a vista de dentro del partido y fuera se siente como una cúpula limeña, menos versus líderes regionales, no se entiendan y estén en un constante ataque de exclusión. O sea, creo que Acción Popular, y lo digo con pesar, repito, es el reflejo, algo así como el niño símbolo de lo que ha pasado con los partidos políticos en nuestro país. Lo ha perdido todo en términos de lo esencial. Olvídate de la regla para elegir al dirigente. ¿Para qué estamos en política? Ya sea porque unos, por supuesto, se dejan corromper, y eso es absolutamente inadmisible, y otros porque se pierden en el detalle. Pero mira, Patricia, lo que tú has dicho es muy interesante y también es cierto. ¿Cómo sancionas a unos niños si no tienes cómo sancionarlos? ¿Cómo los corriges? ¿Cómo los expulsas? ¿Cómo los suspendes si no tienes autoridad para hacerlo? Entonces, en un partido de que no hay autoridad, el que está dentro hace lo que le da la gana. Y eso es lo que está pasando en Acción Popular. O sea, yo sí creo que el hecho de que el jurado no reconozca nuestras autoridades, porque además, tú me dirás, cuesta mucho reconocer a una autoridad, decirle sí o no. Cuesta mucho reconocer al secretario general actual, Julio Chávez, que hace 10 meses o 11 meses ha pedido la solicitud que lo reconozca y en casi un año no lo reconoce. Al anterior Raimundo del Águila tampoco, al anterior Ricardo Vázquez tampoco, o sea, Rafael Vázquez tampoco, o sea, a nadie ha reconocido. Ese es el problema. Y el señor Guevara, que es el presidente del partido, tampoco está reconocido hoy en el jurado porque ya terminó sus funciones. Entonces, ¿quién es el único que está reconocido ante el jurado en Acción Popular? El Comité Electoral. Y el Comité Electoral lo único que puede hacer es llamar a elecciones y va a tener que llamar a elecciones nuevamente. Pero lo que no es aceptable es que el jurado, que se supone que sea un ente rector y justo y veedor y que responda rápido, pasen 4 años y no reconozca a nadie. O sea, el Partido de Acción Popular es el primero que está metido en esto. Hay otros partidos que tienen una situación parecida, pero no están en el Congreso, como el PPC y el APRA. Y hoy día lo que hay que hacer es un nuevo partido, y que lo haces con 25.000 firmas, te inscribes y haces tus propias elecciones internas con tus estatutos, y es mucho más fácil hoy día hacer un partido y manejar un partido nuevo que un partido viejo. No comparto el diagnóstico, pero algo está pasando mal, evidentemente. Claramente. Que nos quitan liderazgo. Al no haber liderazgo en el partido, nadie le hace caso a nadie. Y eso sí, a mi modo de ver, sí es culpa del jurado. Ahora, que la gente que haya entrado es basura, también es cierto. Pero no se le puede votar. Es como si un ladrón entra a tu casa y no lo puede sacar. ¿Qué haces?
Ese es el problema. No comparto el diagnóstico, lo escucho con atención, discrepo. Creo que, que es parte, lo que señalas, Vitocho, es parte del problema, pero que el problema es más grande. Y sí me gustaría preguntarte cuál es el futuro, porque o insisten en tratar de hacer un partido sobre la base ya no sé de qué, porque no tienen la institucionalidad, no tienen el objetivo común, están muy desgastados. ¿O hay algún plan, por ejemplo, dentro del ala de alguna de las alas de Acción Popular, de separarse, hacer otro partido? No sería la primera vez en la historia que ocurre, ¿no? Bueno, en el año 67 en Acción Popular hubo una división tremenda y una separación y expulsión, entre comillas, y se dividió el partido. Y parte del partido apoyó el golpe de Estado y se fue con Velasco y fueron a Palacio a felicitarlos por haber votado a Belaunde y expulsaron a Belaunde inclusive de Acción Popular. Esa se llamó Acción Popular Socialista y Velasco le dio en esa época los locales de Acción Popular se lo dieron a ese partido en su momento y después lo recuperó a partir del año 80. Entonces ya ha pasado eso. Bueno, me da la impresión que hoy día va a tener que pasar exactamente lo mismo. Va a tener que dividirse el partido, expulsar a los malos, a los niños y a sus mentores o a sus beneficiarios y volver a empezar. De acuerdo. Y o sea, ¿quién se va a quedar con el hombre y con la lámpara finalmente? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que qué buena pregunta. Quien se va a quedar es a quien el jurado reconozca como autoridad. Como válido. Ok. Así es. Muy bien. Pregunta rápida, Víctor Andrés. ¿Cómo evalúas lo que está pasando? No es, claramente el gobierno de la señora Boluarte está en problemas. Es buena noticia saber que los conatos de violencia de estos días no han alcanzado los niveles de las protestas anteriores, ¿no? Que la cosa se ve con mucho más control y también que hay una población que ya no está dispuesta a salir a la calle y montarse sobre una protesta que se puede tornar muy violenta y muy peligrosa. Eso no quiere decir que las demandas no estén ahí todavía. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está haciendo Dina Boluarte hasta ahora? Yo creo que ha sido muy importante que este paro tan anunciado, yo he estado ahora en provincias antes del 4, tan anunciado, tan promovido, no haya tenido éxito el éxito ha sido muy pequeño y sobre todo en zonas muy focalizadas. Un paro además más político que gremial o que laboral, porque no pedían pues una subida del sueldo mínimo o que baje el pan o que baje la gasolina. No, estaban pidiendo que se cierre el Congreso y que se vaya la Boluarte. Entonces era a todas luces una gran protesta política que no ha surtido efecto, que no ha contagiado a la gente, salvo a ciertos sectores muy radicales y que siempre están acompañados en este tipo de tumultos con lumpen, porque quien se aprovecha de esta situación es el lumpen para poder sacar algo. Basta ver pues el ingreso a la leche de Gloria y que casi se llevan a la vaca, ¿no? Entonces, eso no es pues una protesta política en absoluto. Ahora, ¿no? ese es yo creo que en eso creo que sí hemos avanzado un poco. Ahora, lo que siento es que el señor Castillo, como le tuvo Vizcarra en su momento, tenías un 40 y tantos % de aceptación y de respaldo en el sur, cosa que no tenía en el resto del país. Bueno, y en el sur precisamente es donde la gente de alguna manera se ha levantado para respaldarlo. Entonces, yo creo que allí está una de las explicaciones del caso. Vizcarra también, cuando cayó, tuvo tumultos y gente que se le a caer porque Vizcarra cuando cae tenía 60% de aceptación o más. Pero la gente no marchó por Vizcarra, ni pidieron su reposición, no les interesaba, no había un solo cartel por Vizcarra, ¿no? Al principio sí, ¿no? Al principio los morados pidieron su reposición y ellos se pusieron en el gobierno. De acuerdo, pero no. A lo que voy estoy de acuerdo en que Castillo tiene una aceptación en el sur, pero ¿no te parece que se le está dando demasiado poder a quien no lo tiene, que se le hace demasiada bulla? Cuando me dices, y estoy de acuerdo que fue un paro tan anunciado, tan advertido, tan alertado, yo digo, y de repente no le estábamos poniendo inflador a algo que no tenía esa
no le estamos dando demasiado poder a gente que no lo tiene, que por cierto es el mejor favor que le puedes hacer a alguien que tiene ganas de desestabilizar el país, que lo presentes como el monstruo que no es, ¿no? Pienso, por decirte alguno, Vladimir Cerrón. Hemos escuchado hablar de Vladimir Cerrón como si fuera un cuco, y es un hombre que no tiene ninguna influencia, que no logra sacar votos importantes a nivel elecciones regionales, teniendo un partido supuestamente regional importante. Entonces, otra vez, no quiero minimizar el hecho. Yo sí creo que las cosas son graves en el Perú y que hay una población sumamente descontenta. Lo que creo que en medio de esa noticia es una buena noticia es que no está tomada por este grupo radical. ¿Me explico? No está tomada, ¿no? Es cierto, pero es cierto que... pero es cierto también que en este caso parecería que ha funcionado mejor la inteligencia del gobierno. Claramente, ¿no? Sí, claramente. Que no ha funcionado antes. Que no, hay que recordar que desde Merino la policía no compraba, por ejemplo, bombas lacrimógenas, por ejemplo, y una serie de elementos que lo usan para para el cuidado del orden interno. Entonces, ha habido un descuido total de lo que ha venido después en preparar a ciertas fuerzas policiales adecuadamente para que puedan ser guardianes del orden interno, que no se ha hecho tampoco. Y parecería que en las últimas semanas, a raíz de este problema, ha habido algún interés en mejorar las cosas. Y bueno, tan es así de que gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de fallecimiento en los últimos días, que ha podido pasar. Entonces yo creo que ha habido una mejora. Y después finalmente el problema en el Perú es la impunidad. Si tú sales a las calles a protestar y asaltas una fábrica y te llevas la vaca, en caso de Leche Gloria, entonces, y no pasa nada con nadie de los que han entrado allí, entonces hay una cierta impunidad que alienta a un paro en el futuro a hacer lo mismo, exactamente, porque necesitados hay mucha gente en el Perú. Hay mucha gente que quisiera que le regalen las cosas o llevarse las cosas. Y delincuente, y sinvergüenza. Por supuesto. Yo te cuento una anécdota, Patricia. Yo participé en las marchas del 5 de abril del año 75 contra el gobierno de Velasco a raíz de la expropiación de los diarios. Y fuimos a protestar a la prensa. Y no pudimos protestar porque un grupo de personas con una pata de cabra abrió la puerta que estaba al frente y se metió a la tienda de Monterrey, a la tienda de tía. Hubo que salir. De Monterrey y tía. Y la prensa, la gente prefirió dedicarse pues a Monterrey. Y terminó la protesta allí. Por Monterrey y por tía. O sea, también hay gente muy necesitada y lumpesca que aprovecha el tema para hacer de los suyos. Si hubiese no a la impunidad, en este tipo de marchas estoy seguro que las cosas, el lumpe lo pensaría dos veces antes de intervenir y desnaturalizar esta protesta. Totalmente de acuerdo. Víctor Andrés, lo tenemos que dejar ahí, ha sido una conversación interesante, vamos a ver qué cosa pasa con nuestro país en los próximos días. ¿Esperas que se tome la decisión en el Congreso para separar de una vez a los congresistas involucrados en estos casos de corrupción? La inacción de este Congreso, más allá de la bancada de Acción Popular, es pavorosa también, ¿no? Nadie se mueve, no pasa nunca nada, ¿no? Yo presenté un proyecto de ley hace muchos años para que el Comité de Ética del Congreso no sea manejado por el Congreso, sino que sea manejado fuera del Congreso, si quiere por ex parlamentarios, ex presidentes de la Cámara, o sea, cierto nivel de gente que ya no está comprometida con el día a día. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora, que el torongo no come torongo. Y esto le está haciendo un daño tremendo al Congreso. Es el mismo daño que se le hizo cuando el general Donaire, teniendo sentencias, no se le separaba del Congreso anterior porque le faltaba la última instancia. Y claro, mientras llegó la última instancia, el Congreso se desperdició en el camino. Yo creo que esto hay que remediarlo. Y si no lo remedia el propio Congreso, que no se quejen después que son impopulares. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Que vengan mejores tiempos para el partido, para el país. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.